Muy bien, entonces comenzamos con esta segunda unidad del curso de Ingeniería de Mantenimiento y vamos a ver lo que son distribuciones de confiabilidad. ¿Ya? Entonces acá nuestro logro final va a ser el que podamos modelar la confiabilidad de un ítem. Ítem se le llama a cualquier equipo, a cualquier sistema, a cualquier subsistema o a cualquier componente, ¿correcto? De un equipo, ¿ya? No vayan a pensar que ítem es una sola cosa, o sea, está referido a esos cuatro aspectos. Si estamos hablando de ítem, puedo estar hablando de una máquina, puedo estar hablando de uno de sus sistemas principales, de algún subsistema o de algún elemento en particular de la máquina, ¿ya? Entonces dice que hay que modelar la confiabilidad de un ítem a partir de la selección de una distribución estadística basada en el análisis de sus datos de vida. ¿Ya? Eso es lo que vamos a cumplir en esta unidad. Y para eso vamos a tener que ir avanzando paso a paso. Hoy día vamos a analizar distintos datos de vida y determinar las funciones que pueden modelarse en base a la evaluación de los datos. Pues vamos a entender esto. Vamos a trabajar el aspecto que es, digamos, más conceptual acerca de lo que es un dato de vida y de ahí entraremos a ver las funciones matemáticas que están detrás de la evaluación de los datos de vida. Y de ahí iremos avanzando poco a poco en estos aspectos que ustedes están viendo, ¿sí? Hasta poder terminar con pruebas de hipótesis, ¿ya? Que nos permitan justamente lograr el seleccionar alguna distribución estadística adecuada, ¿ya? Entonces acá siempre importante, la confiabilidad. ¿Qué será la confiabilidad? Bueno, en pocas palabras, la confiabilidad es básicamente una probabilidad. La confiabilidad es un indicador que no se lleva registro del pasado, sino más bien se evalúa a futuro, se proyecta niveles de confiabilidad a futuro. Y esto nos permite justamente poder eh, tenerle o tener mayores garantías respecto al trabajo de un elemento, de un equipo, de un ítem en general, ¿no es cierto? Para poder manejarme en ciertos niveles de tranquilidad, ¿ya? Esta confiabilidad yo la utilizo justamente para eso, para poder gestionar adecuadamente los tiempos de trabajo de los ítems, ¿sí? Entonces, como probabilidad, matemáticamente hablando, es la probabilidad de que un elemento, un ítem, pueda seguir desempeñando su función, es decir, no falle, ¿correcto? En las condiciones en las que se encuentra trabajando durante un determinado tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber cuán probable es que no falle un elemento de un equipo durante las siguientes 1000 horas de operación, entonces tendré que calcular su nivel de confiabilidad, ¿ya? Y en función de ese valor diré, hay una probabilidad de que este elemento no falle hasta esas 1000 horas de operación, porque mi objetivo es que se cumplan las 1000 horas de operación. Entonces yo tengo que evaluar que este elemento, como va acumulando trabajo, podría fallar a las 10 horas, a las 500 horas, a las 999 horas o hasta las 1000 horas, ¿correcto? Cualquiera de estos eventos que pase ya me estaría generando una desconfianza respecto al elemento, porque ya falló. Entonces quiere decir
que al yo evaluar su nivel de confiabilidad respecto a lo que ya trabajó, tendría que decir que es 0. O sea, no tiene confiabilidad. Por eso es que la confiabilidad no se utiliza para medir situaciones del pasado, sino solamente para hacer proyecciones y yo poder enfrentarme a esos trabajos requeridos eh, con mayor confianza o menor confianza de repente y tener que tomar alguna acción respecto a la reducción de los tiempos. ¿Ya? Entonces, de esa manera se define la confiabilidad. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que ver acerca de la confiabilidad? Bueno, para poder hacer proyecciones, justamente, esta confiabilidad tiene pues ciertos objetivos, ¿no? En realidad, la confiabilidad yo no la delimito, yo no la escojo, sino más bien el entorno y las condiciones en las que puede estar operando un equipo y las circunstancias que me generan ciertas situaciones que son problemas en el desempeño del trabajo de la máquina, me condicionan el nivel de confiabilidad con el que debo trabajar. ¿Sí? Entonces me imponen ese nivel. No es que yo escoja y diga, bueno, voy a trabajar con 80% de confiabilidad. ¿Ya? Pero esto nosotros lo vamos a ir viendo a medida que van a ir pasando el tiempo. O sea, ahora sí nosotros vamos a empezar a jugar con valores que le vamos a dar a la confiabilidad para saber qué cosa tendría que hacer respecto al tiempo. Y en sexto ciclo ustedes se darán cuenta, si es que llegan, a poder más bien definir a través de otros elementos el nivel de confiabilidad esperado para cierta situación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ir entendiendo a medida que vayamos avanzando. ¿Ya? Vamos a hablar un rato de los datos de vida y para esto vamos a trabajar con la pizarra. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo un determinado tiempo de trabajo de un elemento, ¿correcto? Trabajó ese tiempo, pero algo pasó ahí en la X. ¿Qué pasó? Que se presentó una falla. ¿Ya? Hay una condición de falla. Pero obviamente yo tengo que reparar este elemento, ¿no? Estoy exagerando ahí con los tiempos para que se note, ¿no es cierto? Entonces reparo el elemento, regresa a operación, otra vez trabaja y vuelve a fallar. Esas son las circunstancias que normalmente se presentan, o sea, hay fallas de los elementos, ¿correcto? No es que un elemento no trabaje de manera continua sin tener problemas, sin presentar situaciones problemáticas. No, sí hay, ¿no? Se nos presentan. Entonces, justamente ahí empiezo a actuar, ¿no? Para eso está el mantenimiento correctivo. Entonces le doy su mantenimiento correctivo, ¿no? Y va a seguir trabajando y seguramente voy a tener otro momento en el que tenga una falla, ¿ya? Y así se puede pasar tiempo y tiempo, ¿no? Entonces va a haber un momento en el que felizmente cierro ya mi periodo de evaluación y pues ya no volvió a presentar falla hasta ese momento, ¿ya? Entonces yo empiezo a evaluar y estos tiempos que son tiempos operativos como los conocemos, ¿no es cierto? Porque ya hemos visto cómo se calcula el MTBF, por ejemplo. Todos esos tiempos que son tiempos operativos, al igual que ¿qué característica fundamental tienen? Bueno, lo que yo estoy apreciando es que son tiempos de operación hasta que se presenta
una falla. Ah, correcto. Entonces, esa es la diferencia respecto a este cuarto tiempo operativo. Así es, esa es la diferencia. Todos son tiempos operativos, pero estos tres primeros tienen la característica de que paran cuando justamente se presenta una falla. Ajá. Entonces, esos tres elementos o esos tres tiempos son los denominados datos de vida. ¿Ya? Datos de vida. ¿Correcto? Y se les denomina datos de vida, ¿por qué? Porque justamente son tiempos que el elemento está, ¿no es cierto?, cumpliendo su función hasta que ocurre alguna situación que ya no le permite seguir desempeñándose. Entonces, quiere decir que este tiempo me está manifestando la ocurrencia de un evento de falla. Entonces, los datos de vida son eso. Es la cuantificación de las fallas. Entonces, son tiempos de trabajo hasta los cuales ocurre una falla. ¿Correcto? Esos son los datos de vida. Y estos datos de vida, bueno, tienen diferentes características. Pues hay varios tipos en el sentido de que yo voy haciendo un ordenamiento de estos datos y me voy encontrando con el hecho de que no todos tienen la misma dimensión, ¿no? Pese a tratarse del mismo evento, porque esto lo evalúo para el mismo evento. ¿Cómo se llama ese nuestro evento? Esas X, ¿qué cosa representan? Esas X para nosotros representan modo de falla, ¿correcto? Entonces, acá ya tengo dos conceptos que voy uniendo. Los datos de vida están muy unidos a lo que son los modos de falla, ¿correcto? Entonces, me dan la característica de poder cuantificar justamente el modo de falla, ¿sí? Porque nosotros el modo de falla lo hemos conocido como una acción, ¿no es cierto? Una acción que ocurre en cierto elemento, pero cada cuánto está ocurriendo esta acción, ¿no? Entonces, yo voy a ir evaluando justamente sus elementos particulares de en qué momento ha ido ocurriendo. Entonces, acá podemos ir viendo, por ejemplo, en este esquema, que yo tengo tres eventos de este modo de falla. Un primer evento, obviamente, porque esto lo podemos reconocer, es por el orden en el que están ocurriendo. Tengo un primer evento que ha ocurrido a cierta cantidad de horas de operación. Un segundo evento que ha ocurrido después de ciertas horas de operación de ocurrido el evento 1 y un tercer evento que ha ocurrido después de cierta cantidad de horas de haber ocurrido el evento 2, ¿correcto? Entonces se dan cuenta, no es que yo vaya a acumular los tiempos que están ocurriendo hasta la ocurrencia del evento del modo de falla, no, sino cuantifico cuánto tiempo ha ocurrido o ha pasado hasta que se vaya a dar el evento por primera vez o nuevamente, dependiendo de la posición en la que se encuentre esta ocurrencia del modo de falla. ¿Correcto? Entonces, repetimos, los datos de vida son la cuantificación de los modos de falla, dado que me están determinando los tiempos de ocurrencia de los determinados eventos de este modo de falla. ¿Ya? A ver, ojo, dato de vida, no dato de falla, dato de vida, ¿ya? ¿Por qué? A ver, ¿por qué se habla de vida acá? Porque, claro,
Los elementos, ¿no es cierto? Cuando es un elemento que es el que me genera el modo de falla, porque dentro de un modo de falla, de todas maneras, tenemos elementos que son causales de ese modo de falla. Entonces, yo podría tener, por ejemplo, el recalentamiento del motor. Y este recalentamiento del motor se está dando porque los panales de radiador están teniendo una falla constante, ¿no? Entonces, yo podría decir, bueno, esos panales de radiador, entonces, tienen un tiempo de vida, ¿correcto? Porque de repente lo que estoy optando en mis procesos de reparación es cambiar los panales de radiador. Entonces, al hacer cambio de esos panales de radiador e iniciar este nuevo tiempo operativo, ¿qué estoy haciendo? Que este nuevo tiempo operativo ya está condicionado por un nuevo elemento, un nuevo panal de radiador que está empezando a trabajar desde sus propias 0 horas a cierta cantidad de horas de trabajo del equipo, ¿sí? Y va a acumular su propia vida, ¿ya? Por eso que se denominan datos de vida. Ahora, también hay datos de vida cuando hablamos de elementos reparables, ¿sí? Por supuesto, cuando estoy hablando de un mayor elemento, un sistema, por ejemplo, porque yo de repente lo que quiero hacer es analizar el modo de falla de recalentamiento del motor desde el punto de vista del sistema de refrigeración. Entonces yo no voy a decir que se cambia todo el sistema de refrigeración. No, el sistema de refrigeración se está reparando, ¿no es cierto? Porque estaré cambiando ciertos elementos. Entonces, también este sistema de refrigeración está acumulando datos de vida, pero para un elemento que es reparable, ¿correcto? Entonces, independientemente de si sea reparable o no reparable, hablamos de datos de vida en el momento en que se condiciona alguna situación problemática que genera que me distorsione el trabajo normal de los elementos, ¿ya? Muy bien, seguimos. ¿Qué más tenemos? Bueno, a ver, vamos a ir viendo algunos aspectos ya importantes acerca de la confiabilidad. Ustedes pueden ir revisando un poco esto. Entender la confiabilidad es entender que este indicador proviene desde la fabricación, ¿ya? Su fabricación es la que me condiciona el nivel de confiabilidad. Entonces, ahí, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que desde el inicio yo tengo elementos que son fabricados que tienen mayor confiabilidad que otros de la misma especie. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si hablamos de automóviles, de vehículos, yo podría decir, bueno, ¿cuál será el vehículo más confiable del mundo, ¿no? Entonces de repente diré, bueno, será pues un Ferrari, un Lamborghini, ¿no? Y estos tendrán el mismo nivel de confiabilidad que un Great Wall o que un Jack, ¿no? Entonces, obviamente voy a encontrar la respuesta en que no, ¿no es cierto? Porque justamente la fabricación está condicionando el nivel de confiabilidad, porque es muy diferente una fabricación en lote que una fabricación en escala menor. Entonces, en escala menor, obviamente le condiciona una mayor confiabilidad, pero justamente se darán cuenta con ese ejemplo que la confiabilidad cuesta, ¿correcto? Entonces, cuando yo lo llevo hacia el lado de la gestión del mantenimiento, yo no puedo pensar en trabajar con niveles de confiabilidad de 100%, porque eso va a ser carísimo. Entonces, lo que tengo que pensar es trabajar con un balance de una confiabilidad que me permita sobrellevar las situaciones, balancear el nivel de riesgo con el que me puedo enfrentar. Y entonces ustedes se darán cuenta cuán importante es el analizar
el impacto de un modo de falla para poder comprender cuál es el nivel de riesgo que éste me puede generar. ¿Ya? Entonces, vamos a entender estos aspectos de esa manera, ¿ya? Ahí, por ejemplo, fíjense, nos dice análisis de datos de fallas, ¿no es cierto? Claro, y nosotros estamos analizando fallas, pero ¿cuáles son los datos de una falla? ¿Qué cosa es el dato de una falla? Entonces yo regreso a la pizarra, ¿no? Y me centro en ver cualquiera de los eventos de la falla, y estas fallas tienen pues varios datos. Tienen un dato de vida, tienen un dato de reparación, tienen una característica fundamental de lo que está representando ese modo de falla, y además sabemos que tienen ciertas condiciones de restauración, ¿sí? Porque yo sé que en el proceso de reparación se está dando, ¿no es cierto?, un desembolso por el tema de uso de repuestos, se da una afectación presupuestaria por el tema de la mano de obra asociada, y también el desembolso de dinero por otros aspectos que están condicionados al costo de la propia intervención. Pero además, como les dije hace un rato, y cuando vimos el AMEP, ¿no es cierto?, o el FMEA, vimos que estos modos de falla generaban un efecto y esto se condicionaba en un nivel de impacto. Ese nivel de impacto es económico. Entonces, ¿en cuánto me puede impactar el hecho de que ese modo de falla me lleve a un posible accidente? Yo tengo que cuantificar justamente el efecto que va a tener ese posible accidente sobre mi proceso productivo. Entonces, eso, por ejemplo, es otra característica que se evalúa dentro de los análisis de los datos de las fallas. ¿Ya? Entonces, atrás de las fallas hay un montón de información que nosotros debemos consolidar, y eso nos va a permitir hacer justamente análisis de confiabilidad más adecuados. ¿Ya? Por eso que nos dice, nos ayuda a conocer la confiabilidad de la máquina, nos permite conocer el modo en el que fallan las máquinas, ¿no es cierto? Y basado en ello se diseña el enfoque de mantenimiento. Así es, porque nosotros a partir de ese momento vamos a decir, acá yo puedo hacer tal o cual cosa respecto a esta falla para que disminuyamos su nivel de impacto. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más entonces? Cuando entramos a ya hablar de un tema más estadístico, yo empiezo a hablar de variables aleatorias. Y acuérdense que tenemos variables aleatorias que son tanto cuantitativas como cualitativas. ¿Sí? A nivel de lo que nosotros trabajamos en mantenimiento específicamente para analizar confiabilidad, nos dedicamos a analizar variables cuantitativas. Pero en cuantitativas también tenemos las variables continuas, como ven acá, y las variables discretas. Entonces, en mantenimiento analizamos las dos, pero cuando voy a hacer confiabilidad, analizo las continuas. Entonces, ahí ustedes pueden ver ejemplos de las variables continuas. Y para que recuerden un poco de que una variable continua es aquella que no toma valores puntuales enteros, ¿no es cierto?, sino que puede tomar miles de valores entre un valor entero y el siguiente valor entero que está después de este primer número. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, pueden ver, ¿no? Altura de 5 amigos, continuo. Combustible consumido en una determinada cantidad de kilómetros recorridos, continuo. Horas de trabajo,
hasta la falla de neumáticos, dice. O sea, ahí me está hablando de datos de vida, si se dan cuenta. Entonces, esto también es continuo, porque no necesariamente la falla es a las 800 horas solamente. Podría ser a las 800.05 o a las 800.95 o a las 800.31, ¿no es cierto? Entonces, los datos de vida pasan a ser variables aleatorias continuas, ¿correcto? Que es muy diferente a lo discreto. Las variables discretas toman valores enteros, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir, de estos 5 amigos a los que los he medido a nivel de estatura, el amigo 1, ¿cuántos hermanos tiene? El amigo 2, ¿cuántos? Entonces me dirán, ¿no? Ya, yo tengo 2 hermanos, yo tengo 0 hermanos. Ah, ya. Pero alguno de ellos podría decirme, yo tengo 1.5 hermanos. No creo, ¿no es cierto? Salvo que lo esté contando solamente de la cintura para arriba, ¿no es cierto? Entonces, eso es imposible. Entonces, ese tipo de variables no pueden tomar valores decimales. Tienen que tomar siempre valores enteros. Y obviamente en mantenimiento sí se usan las variables discretas, pero no en el tema de análisis de datos de vida. En datos de vida estamos evaluando netamente variables aleatorias continuas. Y esto nos hace entrar al mundo de la estadística, ¿ya? Y cuando yo entro al mundo de la estadística, tengo que empezar a entender un poquito lo que son las funciones. Y acá ya vamos a entrar a hablar de lo que es, por ejemplo, una función densidad. Y nosotros ya lo llevamos al punto de vista del mantenimiento, por eso que dice función densidad de fallas, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Esta función densidad, como me dice, ¿no? Define el comportamiento de los datos de falla, cómo se está comportando la falla, ¿ya? De ahí me dice que se trabaja en función a histogramas de frecuencia. Sí, perfecto. Esto lo vamos a entender de esa manera, ¿ya? Para poder entender un poco las funciones en sí, ¿ya? Y dice que si X, ¿no es cierto?, es una variable aleatoria continua, y además esta es una variable aleatoria independiente, ¿sí? Entonces la función densidad de probabilidad es una función f de x, ¿correcto? F minúscula de x. Entonces, ¿a qué se refiere? Que cuando yo voy a estar haciendo un análisis por frecuencias, yo me voy a encontrar con lo siguiente. Me voy a encontrar con una situación tal en la cual haga ese mi análisis, ¿no es cierto?, de esas variables que estamos llamando X, ¿no es cierto? Y básicamente lo que voy a hacer es poder encontrar sus... Ahorita voy a arreglar esto, ¿ya? Histogramas, ¿no es cierto? Caray, no puedo mover. Ay, ahora sí. Un ratito, déjenme dibujar esto. ¿Sí? Ahí estoy trazando histogramas, ¿ya? Porque es el comportamiento, ¿no es cierto?, que está definiendo a esa mi variable X, ¿ya? Caray, no, hice mal acá. A ver. Ahí está. Y una más vamos a hacer, ¿ya? Listo. Ahí está un análisis del comportamiento, ¿no es cierto?, de esta variable X a través de esos histogramas. Entonces, ¿qué es lo que normalmente nosotros hacemos con los histogramas? Bueno, acá se me va a complicar un poquito con la pizarra, pero
Trataré de hacerlo lo mejor que pueda, ¿ya? A ver, checar ahí. No le encuentro el punto. Ah, acá está, ya. Entonces, a partir de ahí empiezo a unir esos puntos medios de los histogramas, ¿correcto? ¿Ya? Y se forma esa curva, ¿correcto? Que ustedes están viendo. Esa curva que nosotros hemos graficado es la denominada función densidad, ¿ya? F minúscula de X. Esa es una función densidad. Y justamente me está mostrando cuál es el comportamiento de esta variable continua, ¿no es cierto? Y puntualmente, esto a nivel de comportamiento me define probabilidades, porque acuérdense que cuando hago estadísticas, yo quiero evaluar ciertas condiciones, ¿no es cierto?, en una muestra. Entonces, no sé, pues, o sea, yo me pongo, por ejemplo, a medir el número, ¿no? Lo que estábamos hablando, en una población estudiantil, la cantidad de, por hablar de una variable cualquiera, solamente por el ejemplo, no vayan a pensar que estoy mezclando con variable discreta, ¿ya? Sino yo quiero medir el comportamiento, ¿no es cierto?, de la cantidad de hermanos de estudiantes, de una determinada muestra de estudiantes. Entonces, empiezo a recabar información y estos mis histogramas están basados a ciertos intervalos que he definido de qué cosa, cuál es mi variable, cantidad de hermanos, ¿correcto? Entonces van a estar dados en función de esa cantidad de hermanos, agrupados de alguna manera, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo que yo voy a estar intentando hacer mediante esta función densidad es ver ese comportamiento. Pero entonces, ¿qué cosa voy viendo en el eje Y? Para que no se mezcle. ¿Qué voy viendo en el eje Y? Voy justamente midiendo ese comportamiento. Entonces yo voy diciendo, a ver, y entre esta cantidad, por ejemplo, que podría ser de 0 a 2 hermanos, ¿qué proporción, ¿no es cierto?, de estos estudiantes pueden tener desde 0 hasta 2 hermanos? Y justamente este dato puntual, ¿no es cierto?, de esa intersección de la barra con la línea azul, que yo la voy a poner acá en el eje X, me va a dar esa proporción. Pero es una proporción exacta, o sea, en la cual yo estoy diciendo exactamente de 0 a 2 hermanos hay tanta proporción, ¿correcto? Ahora, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, este otro histograma es ya también el conjunto desde 3 hasta 5 hermanos, ¿sí? Entonces, yo voy a decir, bueno, entonces de 3 a 5 hermanos, este es el nivel, ¿no es cierto? Lo que me va a dar esa intersección nuevamente de la línea azul y la barra roja. Esa es la proporción que tienen, ¿no es cierto?, de estudiantes que tienen de 3 a 5 hermanos. Pero yo quiero decir ahora, ¿y qué proporción de estudiantes tienen en total desde 0 hasta 5 hermanos? Entonces ahí ya no me sirve esta función densidad. ¿Se dan cuenta? Entonces la función densidad lo que está midiendo es una proporción de situaciones puntuales, ¿correcto? Y en el mantenimiento lo voy a definir así, tan igual, solamente que en el mantenimiento lo que voy a representar con esta función densidad de falla que me decía es cuál es la probabilidad de ocurrencia de una falla hasta un determinado tiempo, porque en el mantenimiento nuestras variables ya no van a ser x y f de x, sino
van a ser, voy a colocarlo acá con otro color, ¿ya? Van a ser, X va a representar ahora al tiempo, ¿no es cierto?, que estoy evaluando, y Y va a representar ahora a esa probabilidad respecto al tiempo, ¿correcto? Entonces, imagínense que ahora estos mis intervalos ya están en función de ese tiempo. Entonces yo he empezado a hacer un análisis muestral de fallas y tengo este histograma, ¿correcto? Imagínense, por ejemplo, que el primer histograma está midiendo, ¿no es cierto?, un intervalo que va de 0 a 100, el segundo de 100 a 200, el tercero de 300 a 400, el otro de 400 a 500 y finalmente de 500 a 600. No sé si por ahí me haya salteado algún valor, ¿ya? Pero esos son los intervalos que estoy midiendo. Imaginémonos nada más. Entonces yo quiero decir, hasta el tercer intervalo que habíamos dicho, de 300 a 400, ¿no es cierto? Yo podría decir que la intersección de esa f de t ahora para mantenimiento con su barra roja me va a dar un nivel de proporción. Entonces, imagínense que ese f de t, ¿ya? Voy a ponerlo así, miren, si x dice que es igual a ¿cuánto dijimos? 0 a 100, 100, 200, 300 a 400. De 300 a 400 horas, ¿correcto? Entonces, voy a tener un f de t, y estoy poniendo solamente un ejemplo, ¿eh? Voy a tener un f de t de 15%, digamos, ¿ya? ¿Qué representa esa función densidad? Me está diciendo que la proporción de fallas, ¿no es cierto?, que se presentan entre 300 a 400 horas exactamente dentro de ese intervalo, es del 15%. Pero ya en el mundo del mantenimiento yo ya no hablo de proporción, sino yo ya hablo de probabilidad de ocurrencia. Entonces, la probabilidad de ocurrencia de fallas exactamente en el intervalo de 300 a 400 horas es de 15%. Hay un 15% de probabilidad de falla, ¿no es cierto?, de que ocurra entre 300 a 400 horas, ¿ya? Hay un 15% de probabilidad de que la falla ocurra entre 300 a 400 horas. Eso es lo que me está midiendo una función densidad de fallas, ¿correcto? ¿Me dejé entender? Entonces, muy bien, ¿qué dice acá? Nos habla de la construcción de histogramas, ¿no?, que está en función de la cantidad de datos, valores máximos y mínimos, obviamente de la muestra de datos, el rango en el cual está compuesta esta muestra de datos, como ya se está trabajando acá por un tema muestral amplio, entonces yo tengo que agrupar estos datos. Entonces los voy a agrupar a través de intervalos, ¿correcto? Y estos intervalos pues deben tener una distancia proporcional. Esa es la marca de clase. Y finalmente con eso determinaré la frecuencia de fallas por intervalo. O sea, mi función densidad de fallas. ¿Ya? Y ahí entraremos a hacer este análisis puntual. Esto es una recomendación, por ejemplo, a nivel general en estadística, que cuando trabajo o cuando quiero trabajar con una determinada cantidad de intervalos, debería fijarme en alguna relación respecto a la cantidad de datos que tiene la muestra. Entonces ahí ustedes pueden ver que para muestras de hasta 50 datos, 5 a 7 intervalos es adecuado, de 50 a 100, 8 a 10, y así como están viendo ustedes. Después me habla de rango, correcto, que está basado a la muestra,
y la marca de clase que ya está basado a la distancia que les decía de los intervalos, ¿ya? Y a esta función densidad, ¿correcto? Que se le denomina también PDF, ¿sí? Son unas siglas ya cuando hablamos del mantenimiento, que están basados justamente a la función densidad de falla, ¿sí? Entonces, básicamente se trabaja con la cantidad de elementos que tengo en cada intervalo, es decir, por ejemplo, en ese intervalo que está compuesto por ese valor A y ese valor B, qué cantidad de datos de la muestra se encuentran en ese intervalo y voy a medir la proporción respecto al total de datos de la muestra, ¿correcto? Y eso me va a permitir modelar esa mi función densidad, ¿ya? Acá lo que me interesaría es primero empezar a estudiar un poquito esta muestra. Miren esa cantidad de datos que hay, o sea, eso es importante la información, ¿ya? Entonces miren lo que vamos a hacer. Primero, yo voy a contar esa muestra, ¿ya? Entonces voy a poner acá número de datos, ¿ya? Entonces vamos a decirle al Excel que cuente. Ya está, contar, correcto. Ahí está. Entonces tengo 100 datos, ¿ya? Después vamos a tratar de ir cumpliendo con este análisis que tengo por acá. Entonces vamos a aplicar todo esto, ¿ya? A ver, ¿qué necesito? Ya tengo la muestra de datos, ya sabemos que es de 100, entonces vamos a seguir analizando esa muestra. Para eso quiero saber cuál es el rango de la muestra. Y para eso necesito tener el valor máximo de la muestra y el valor mínimo. Entonces vamos a ponernos acá nuestro valor mínimo y nuestro valor máximo, ¿ya? Entonces el valor mínimo, ¿sí? Igual el Excel también nos permite sacar ese valor rápidamente, min, y selecciono toda mi muestra, ¿ya? Y el valor máximo, max, ¿ya? Y selecciono también el valor de ese, perdón, el valor máximo, ¿ya? Estos obviamente están en horas, ambos, ¿ya? Y el rango es la distancia entre ese valor máximo y el valor mínimo. Ese es el rango de la muestra. Miren, esta muestra tiene un rango de 2062 horas. Bastante, ¿no? Bastante diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo. No parece ser una muestra muy homogénea. Entonces, y encima tengo buena cantidad de datos. Entonces, yo lo que tengo que hacer es acá un análisis agrupado. Entonces, justamente los voy a agrupar en intervalos porque el rango tiene mucha amplitud, ¿ya? Entonces, voy a seguir estas recomendaciones que me dicen que si tengo de 100 a 250 datos, debería utilizar de 10 a 15. Voy a utilizar 10. 10 intervalos, vamos a trabajar, ¿ya? Entonces voy a ponerle acá el número de intervalos, ¿ya? 10, ¿correcto? Y en función de esto voy a calcular esta denominada marca de clase. La marca de clase es la distancia que existe entre el valor mínimo y el valor máximo, pero del intervalo. O sea, esta distancia entre A y B que se ve en esta figura, esa es la marca de clase. Y eso además debe ser constante en todos los intervalos. O sea, voy a definir una marca de clase constante para todos. ¿Ya? Clase le estoy poniendo. Esa marca de clase básicamente es ¿qué cosa?
dividir este rango, o sea, la distancia de toda la muestra, ¿no es cierto?, entre el número de intervalos. Y ahí voy a tener esa marca de clase que es de 206 horas. ¿Ya? Hasta ahí está mi análisis. Vamos a abrir otra hoja y voy a poner acá función densidad de falla. ¿Ya? Para esto, yo lo que voy a hacer es trabajar con mis 10 intervalos. Entonces, voy a poner acá intervalos, ¿sí? Intervalos, ¿ya? Y le pondré un nombre a cada intervalo, ¿sí? Intervalo 1 hasta el intervalo 10, ¿ya? Ahora, los intervalos tienen que partir desde un valor mínimo, ¿no es cierto? Deben tener un valor mínimo y tener un valor máximo, ¿correcto? Ahí está, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el valor mínimo de este primer intervalo? Puedo optar por diferentes situaciones. Lo que voy a hacer acá es, voy a optar por que el valor mínimo del primer intervalo sea el valor mínimo de mi muestra, ¿ya? Entonces voy a tener ese valor de 51. ¿Y el valor máximo a qué sería igual? Bueno, sería igual a este valor mínimo más la distancia, ¿no? ¿Qué es eso? La clase. Y voy a fijar, ¿ya? Para que me salga ese valor máximo. Una vez que ya tengo estos datos del intervalo 1, entonces voy a trabajar con el intervalo 2. El valor máximo del 1 va a ser el mínimo del 2. Y le voy a seguir sumando a la marca de clase y voy a tener su valor máximo. Y así voy a completar hasta que acá en el intervalo 10 aparezca el valor máximo de la muestra. ¿Correcto? Vamos a ver si esto va a funcionar bien como lo estamos haciendo o vamos a tener que hacer alguna corrección. Eso dependerá de lo que vayamos a hacer en el análisis. ¿Ya? Para poder simular bien la función densidad, voy a calcular un valor promedio. ¿Ya? Ese valor promedio es la semisuma de valor mínimo y valor máximo. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Solamente esto va a ser para poder modelar mi función densidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué es importante acá? Yo lo que quiero saber es qué cantidad de datos, ¿no es cierto?, de vida tengo en cada intervalo. Entonces lo que voy a poner es frecuencia, una cantidad, ¿ya? Entonces, esta frecuencia, ya estamos acá en este proceso, esta frecuencia, ¿correcto?, es la que voy a medir. Entonces voy a decir lo siguiente. Frecuencia. Quiero que me diga la cantidad. Le voy a poner también frecuencia. ¿Frecuencia de qué? De la muestra de datos, ¿ya? Respecto a mi intervalo. Y voy a seleccionar solamente los datos del valor máximo. ¿Ya? Enter. Me dice, acá hay 16. 16 datos de tu muestra se encuentran en este primer intervalo. Voy a jalar y me van a salir esos valores que los dejo seleccionados para que me muestre la suma y acá me suma en la parte inferior donde está mi cursor. Ustedes podrán ver que dice 340. 340, bien raro, ¿no? Porque yo tenía solamente 100 datos.
Entonces, ¿qué ha pasado? Que solo le he condicionado que cuente los datos que están por debajo del valor máximo, pero nunca le he condicionado que estén por encima del valor mínimo. Entonces, para esto, van a dejarme así seleccionada todos esos datos, van a apretar F2, ¿correcto? Y una vez que aparezca la fórmula, ustedes van a apretar 3 teclas de una sola. Control, Shift, Enter. ¿Ya? Se arregló todo esto y miren cuánto sale la suma. 100. Ya saben, Control, Shift, Enter. Y ahí me va a dar ya la cantidad de datos que tiene cada uno de los intervalos. ¿Ya? Y ahora sí, voy a calcular esa mi f de x, esa mi p de f, esa mi función densidad de falla, ¿correcto? A partir de dividir esta frecuencia entre el número total de datos. Entonces voy a poner así, f de t, función densidad, es igual a la frecuencia entre el número total de datos. Ahí me va a dar ese valor, ¿correcto? Y le voy a poner porcentaje. ¿Ya está? Analizando entonces, ¿qué significará cada uno de esos porcentajes? Yo podría interpretar de la siguiente manera. Hay una probabilidad de 16% de que estos camiones fallen entre 51 a 257.2 horas. Hay una probabilidad de 26% de que estos camiones fallen entre 257.2 a 463.4 horas. Estoy hablando de una probabilidad puntual que podría ocurrir exactamente dentro de ese intervalo, ¿correcto? Dentro de ese intervalo. ¿Ya? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces ya tenemos la función densidad de falla. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero analizar lo que va ocurriendo de manera acumulativa? Es decir, me pongo en esta situación, ¿no? A ver, déjeme trazar una línea para ver cómo me va a salir esto. Ya, por ejemplo. Ya. Entonces tengo esa línea verde. Se mueve el otro. Ahí está. Miren esa línea verde, ¿no es cierto? Ahí ya se debe ver verde. Qué raro. Yo no veo en mi celular, no veo la pizarra. Exacto, yo tampoco veo la... Ya, entonces, esa línea verde que he trazado me va a permitir para evaluar diferentes cosas. Hasta ese nivel, si yo trazo pues acá una horizontal, estoy hablando de lo que es la función densidad, ¿no es cierto? Ahí está, esa sería la función densidad. Pero, ¿qué pasa dentro de toda esta zona que voy a empezar a churar? Que en realidad ya no me está midiendo un valor puntual, sino lo que estoy haciendo es básicamente medir todo un área, ¿no? ¿Ya? Toda esa área que está debajo de la curva, pero llegando pues ¿no? a la línea que conforma el valor puntual, ¿no es cierto? Este T que para el cual quiero medir. Es un acumulado exactamente. Entonces, justamente ese acumulado hace referencia
a otra de las funciones. Ya estamos. Ahora sí. Entonces, les estaba diciendo, ¿no?, que se va a trabajar ya sobre esta distribución acumulada. ¿Ya? CDF se llaman, son las siglas, ¿correcto? Pero bueno, básicamente acá, ¿qué cosa se hace? ¿Qué representa todo un área dentro de una función que está descrita por una curva? El área, acuérdense que está definido por la integral, ¿no es cierto? Entonces, básicamente ahí es donde voy acumulando los valores de esas probabilidades mediante la integral. ¿Ya? La integral de la función densidad respecto al tiempo, ¿no es cierto?, que está en el eje X, me estaría dando esta función distribución acumulada. Esta función distribución acumulada en mantenimiento de frente toma el nombre de función probabilidad de falla. ¿Ya? Y de frente se va a denominar probabilidad de falla. Entonces, ¿qué cosa me muestra esa probabilidad de falla? Ustedes estarán viendo lo siguiente, que lo que había dibujado en la pizarra, ¿no? Yo tengo este tiempo A, ¿no es cierto?, que tiene su determinada función densidad, ¿sí? Pero me da toda esta área que está en ese color medio amarillo, ¿sí? Y yo acá, midiendo de izquierda a derecha, lo que estoy evaluando es cuán probable es que suceda la falla. Acuérdense ustedes que un elemento, un ítem, exactamente no es que la falla sea un evento puntual que exactamente aparece en una determinada cantidad de horas. No, una falla se va acumulando porque el trabajo de la máquina es acumulativo y entonces estas máquinas van acumulando desgaste. Entonces, la falla se está generando, se está acumulando permanentemente y claro, hay un momento en el que, digamos, se presenta la situación, ¿no es cierto?, como tal. Pero esto ya proviene de todo el trabajo previo. Entonces, es correcto más bien decir que una falla se está dando hasta un determinado número de horas de operación, más que decir que se está dando en un determinado tiempo de trabajo. O sea, decir la falla se ha dado exactamente a las 3000 horas no es correcto, sino lo correcto es decir que la falla se ha presentado hasta las 3000 horas de operación. ¿Correcto? Porque obviamente ese equipo no se ha ido de frente desde 0 a 3000 horas, no, sino que ha ido pasando de 1 hora, 1.5 y así ha ido acumulando el trabajo hasta que ocurrió la falla en esas 3000 horas, ¿no es cierto? Entonces, por ende, la falla se ha presentado hasta las 3000 horas. Y de esa manera se evalúa la probabilidad de falla. Entonces, la probabilidad de falla, esa F mayúscula de X, básicamente su lectura es la probabilidad, si yo tuviera, por ejemplo, un valor de 40%, yo diría la probabilidad de que ocurra una falla hasta ese tiempo es de 40%. Entonces vamos a tratar de esquematizarlo acá en pizarra. ¿Ya? Igualmente, nosotros vamos a... Oh, ¿qué pasó? ¿Me están escuchando, no es cierto? Hola, hola. Así como hemos descrito que para este intervalo de 300 a 400 horas habría una probabilidad de ocurrencia de falla exactamente en ese intervalo de 15%, ¿no es cierto? Ahora yo diría que la función probabilidad de falla, es decir, ya el acumulativo, ¿no es cierto? Esa f de t, ¿sí? Sería
desde, obviamente, acumulando su trabajo, ¿no? Desde X igual a 0 hasta el valor final de 400 horas, ¿sí? ¿Y cuánto sería, por ejemplo? No sé, voy a poner un valor cualquiera solamente para que podamos entender la lectura. 40%. Entonces, lo que me estaría diciendo ahora es que la probabilidad de falla hasta, ya no importa el 0, obviamente está iniciando, ¿no es cierto? Entonces, es la probabilidad de falla hasta las 400 horas es de 40%, mientras que lo otro me decía que hay una probabilidad de falla de 15% de que ocurra entre 300 a 400 horas. Acá no, acá me está diciendo que mejor vamos a borrar esto para que no se confunda, ¿ya? Voy a poner así, lo siguiente. Cuando X es, ¿no es cierto?, mayor igual, perdón, caray, mayor igual, menor o igual, a 400, ¿ya? Entonces quiere decir que hay una probabilidad de falla de 40% de que ocurra hasta las 400 horas de funcionamiento. Podría pasar que la falla ocurra a las 10 horas, podría pasar que la falla ocurra a las 370, podría pasar que la falla ocurra a las 399, o podría pasar que la falla ocurra hasta las 400 horas. ¿Sí? Entonces, la lectura de esta probabilidad de falla es distinta. Ahora ya no estoy hablando de que entre 51 y 257.2 horas hay una probabilidad de que ocurra la falla exactamente en ese intervalo. No, ahora lo que estoy hablando es de que hay una probabilidad de 16% de que ocurra una falla hasta las 257.2 horas. Hay una probabilidad de que ocurra una falla, ¿no es cierto?, de 42% hasta las 463.4 horas. Hay una probabilidad de 86% de que ocurra una falla hasta las 1082 horas. ¿Correcto? ¿Me dejé entender? Trabajo en el mantenimiento por el propio desempeño de los elementos que van acumulando trabajo, que van acumulando desgaste. ¿Ya? Entonces, otra vez nos vamos a pizarra. Me van a confirmar si ven la pizarra, ¿ya? Ahí está. ¿Ven la pizarra? Ya ven la pizarra, ahora sí. Ya está, perfecto, muy bien. Entonces, hace un rato, nosotros en la pizarra hemos sombreado esta área que está, ¿no es cierto?, viniendo desde la izquierda hasta la línea esta que demarca ese tiempo T en verde claro, ¿no es cierto? Pero yo veo que hay otra área que parte a partir de esa línea verde hacia la derecha, hasta donde caería la función densidad. ¿Y esa área qué representa? Porque lo que hemos visto nosotros es que esta área verde clara, ¿no es cierto?, que vamos a jalar acá, si me permite, no me permite, porque sigue apareciendo para mover, pero no importa, vamos a hacer lo siguiente, ya está. Esa área verde es la función probabilidad de falla, ¿no es cierto? Pero hay otra área que está de la derecha de la línea verde, o perdón, hacia la derecha de la línea verde. Entonces, esa área que vamos a empezar a achurarla, ¿ya?
ahí de ese color celeste, ¿ya? Sporting Cristal. Entonces vamos a terminar de achurar esto, ¿ya? Así lo más rápido que pueda, que a veces no me deja porque se pone el cursor y no me deja achurar, así es que voy a tener que hacer todo lo que pueda para achurar de manera adecuada. Ya, se entiende. Toda esta área que está en ese color celeste pasa a ser lo contrario a la probabilidad de falla. ¿Y qué será lo contrario a la probabilidad de falla? Bueno, ahí entra ya nuestra función amiga, la confiabilidad. RDT. ¿Ya? RDT. ¿Y qué pasa? Que yo analizo, ¿no es cierto?, que debajo de toda esta curva que forma esa función densidad, hay un área completa, ¿no es cierto?, que se divide en dos zonas, en una zona verde y en una zona celeste. Pero el área completa, como es una área total, ¿cuánto mediría? Se supone que va a ser el 100%, ¿no es cierto? Entonces, yo entendería de esto que el f de t, o sea, la probabilidad de falla, más esa confiabilidad, va a representar el 100%. La suma de las dos áreas, verde claro y celeste, va a sumar el 100% del área. Entonces, por ende, yo podría saber, ¿no es cierto?, que la confiabilidad, la función confiabilidad, es el 100% menos la función probabilidad de falla, ¿correcto? Y podría ya simular y modelar esta función, ¿ya? ¿Me dejé entender? Entonces, justamente, eso es lo que veo acá, ¿ya? La función confiabilidad. Miren, ahí yo estoy viendo las tres funciones. La línea, ¿no es cierto?, la función densidad. Área roja, la probabilidad de falla. Izquierda a derecha. Área verde, midiendo de derecha hacia izquierda, ¿no es cierto?, confiabilidad. Entonces yo puedo decir que la probabilidad de falla más la confiabilidad suman el 100%. ¿Ya? Ahí está, eso es lo que ustedes pueden ver acá en las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a procesar esa confiabilidad y de ahí haremos el modelamiento. Entonces, 100% menos ese valor y voy a llegar hasta un 0% de confiabilidad. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es modelar primero la probabilidad de falla. ¿Ya? Vamos a ponerle además un color diferente, un color rojo a la probabilidad de falla y le pondremos más bien un azul a la confiabilidad, ¿ya? Entonces, vamos a ver, esa es la probabilidad de falla, ¿no es cierto? Y ahorita vamos a trazar la confiabilidad. Ahí está la probabilidad de falla. Y vamos a ver ahora, espérense que cuando comparto el Excel se pone medio lenteja. Más que medio, completamente lento se pone. Ajá. Entonces en X, el valor promedio, y en Y, nuestra confiabilidad. Ahí está. Y vamos a empezar a evaluar qué cosa
encontramos en esta situación, ¿ya? Primero ustedes se darán cuenta que a menos horas, ¿no es cierto?, de trabajo, hay una mayor confiabilidad y por ende una menor probabilidad de falla. Ahora, se darán cuenta también que hay un momento en el que la probabilidad de falla y la confiabilidad son 50%. Se da a cierto número de horas, ¿correcto? Ese punto es importante porque ese valor del 50% me dice que si me anticipo en horas a esa cantidad de horas que me dan el 50%, estaría trabajando en una zona de alta confiabilidad, por ende de baja probabilidad de falla. Si postergo, ¿no es cierto?, mis acciones, hablando de mantenimiento, después de ese tiempo que me da el 50% de ambos valores, de ambas funciones, entonces estaré en una zona de baja confiabilidad o de alta probabilidad de falla. Entonces se dan cuenta, se delimita la confiabilidad por el 50%. Yo digo, del 50% hacia arriba, alta confiabilidad, del 50% hacia abajo, baja confiabilidad. Esa es la lectura que se da a nivel de estas dos funciones, ¿ya? La función probabilidad de falla y la función confiabilidad, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver, ¿qué se nos viene ahora? Bueno, ya hemos visto entonces 3 de las funciones. Ahora hay que ver una cuarta función, que es la última, que debemos conocer nosotros, ¿ya? Esta función es la función tasa de fallas. Y justamente ustedes saben que esta función pues forma la curva de la bañera, ¿ya? Entonces, a partir de este análisis de las funciones, yo puedo determinar en qué zona se encuentran estos elementos respecto a esta falla que se está generando, pudiendo modelar justamente sus funciones densidad y su función probabilidad su función confiabilidad, ¿ya? Entonces, pues básicamente lo que vamos a tener es otra hoja en la que vamos a modelar esta tasa de fallas, ¿ya? Igualmente vamos a jalar estos datos, ¿correcto? Para poder hacer nuestro análisis, ¿ya? Entonces ahí pueden ver ustedes ya los valores final, ¿no?, o inicial, máximo, promedio, ¿no es cierto? Y vamos a poner acá la tasa de fallas, ¿sí?, cuyo símbolo está dado por esta letra lambda, ¿no? ¿Ya? Pero, a ver, necesito que me ponga la función, ahí está. Entonces, la función tasa de fallas. Dice que la función tasa de fallas es la división de la función densidad entre la función confiabilidad, ¿correcto? Eso no debe salir en porcentaje, así es que le vamos a poner en un número general, porque la función tasa de fallas, en realidad, obviamente para este 0 no va a haber, ¿no es cierto? La función tasa de fallas lo que me está mostrando es un ratio de fallas por unidad de tiempo. Entonces, lo que yo puedo ver acá es básicamente lo siguiente, que la tasa de fallas es creciente en esta situación. Entonces, bueno, obviamente no voy a seleccionar el último intervalo porque ya ahí termina volando porque la confiabilidad llega a 0. Entonces, ustedes pueden ver esto en la tasa de fallas, ¿correcto?
¿ya? Ahí está la tasa de fallas, pero en realidad, miren, acá ya no la voy a representar así de esa manera, sino lo que voy a hacer, voy a arreglar un poquito la gráfica para que podamos entender mejor lo que está pasando, ¿ya? Entonces voy a cambiar de gráfica, simplemente una gráfica que me muestre coordenadas, ¿ya? Y miren lo que voy a hacer. Le voy a lanzar a esas coordenadas una línea de tendencia, ¿ya? Puede ser exponencial, lineal, logarítmica, polinómica, ¿ya? Yo voy a trabajar con una lineal para que ustedes noten lo que está pasando, ¿no? ¿Qué cosa aprecian ustedes con esa línea? Esa línea les está mostrando que la tendencia de esta función tasa de fallas es que a medida que avanza el tiempo, la tasa de fallas aumenta. Y esto entonces, habiendo ya nosotros analizado la curva de la bañera en el curso de administración, donde habíamos visto que la curva de la bañera tiene 3 zonas, ¿no es cierto? Para recordar un poco nos vamos a pizarra y vamos a dibujar ahí algo parecido a una curva de la bañera. Digo parecido porque como hago en pizarra y entonces lo hago a pulso, entonces es algo parecido, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Ese es lo parecido a la curva de la bañera. Y teníamos, perdón, voy a cambiar color acá. Teníamos 3 zonas, ¿no es cierto? Una zona denominada de fallas prematuras, otra zona denominada de madurez o fallas aleatorias y una última zona de fallas por desgaste, ¿no es cierto? Las 3 zonas. Entonces, acuérdense que esta tasa de fallas era una función respecto al tiempo. El tiempo está acá en el eje X y acá está esa tasa de fallas, ¿correcto? Entonces me muestra la variación de la tasa de fallas respecto al tiempo. Entonces, ¿qué podría decir yo ahora viendo esta curva de la bañera, ¿no es cierto?, respecto a esta mi gráfica de estos datos? Yo podría decir que estos elementos o esta flota de camiones estaría en una etapa de fallas por desgaste, dado que su tasa de fallas es creciente a medida que el tiempo se incrementa, ¿correcto? Entonces está en una zona de fallas por desgaste. Entonces, esas son las funciones que nosotros tenemos que conocer a nivel de la confiabilidad y que a partir de la siguiente clase vamos a empezar ya a trabajar ya no de manera agrupada. Yo ya no voy a trabajar con 100 datos. En la vida voy a poder conseguir 100 datos respecto a un modo de falla. Voy a tener que trabajar de 3 datos hacia arriba, hacia lo que tenga. A partir de 3 datos respecto a un modo de falla, empiezo a analizar, ¿sí? Y esto ya me va a dar información de lo que voy a poder hacer más adelante con el tratamiento de esas fallas, ¿correcto? 3 datos hacia arriba es lo indicado como para poder hacer análisis de confiabilidad. Porque juntar una cantidad de datos como esta, ¿la voy a poder juntar? Por supuesto que sí, pasando por diferentes trabajos de los cuales me van a ir votando cada cierto tiempo por no hacer nada con las fallas, por dedicarme a estar juntando datos nada más. ¿Ya? Entonces, esto básicamente era un análisis para que ustedes entiendan la formación de las funciones. Pero a partir de ahora sí ya vamos a entrar a distribuciones de estadísticas o de probabilidad que me van a permitir evaluar ya el mantenimiento de manera real. ¿Ya?